Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El próximo 31 de diciembre es la fecha límite para que termine la transición de la televisión análoga a la digital. A partir del primer día de 2016 se interrumpirá la transmisión de la televisión analógica, por lo que para poder ver las señales de televisión abierta se deberá de contar con un televisor digital o un convertidor, con los problemas que esto ocasiona. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder la ingeniera María Lizárraga Iriarte, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales de IFETEL. Todo eso, María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. El apagón analógico que ha sido paulatino, que está programado y que implica necesariamente una transformación, no solamente en función de los aparatos que hay, sino también de, ahora sí que la relación entre el televidente y su instrumento. Ya no es este mundo, por un lado, de una televisión que uno la prendía y ahí se veía. Ahora, por un lado, por supuesto, mucho mayor calidad, mayores opciones, pero también un necesario cambio de mentalidad en el consumidor. Sí, mira, la televisión digital, un paso que realmente venimos un poco atrasados a darlo a nivel mundial, es una realidad en nuestro país ya desde hace años que tenemos la posibilidad de recibir estas señales digitales. Lo que se había visto un poco lento en el país era la entrada realmente de estos receptores, ¿no? De la manera de sintonizar estas señales y de que la gente las tuviera en sus hogares, ¿no? Que supiera que tenía la posibilidad incluso ya de recibir estas señales y poder disfrutarlas con una mejor calidad, un mejor audio y en muchos casos incluso más canales de programación, no nada más esto. Hoy en día el reto es ese precisamente, ¿no? Que la gente sepa qué es la televisión digital, que sepa que necesita un dispositivo especial, ya sea una televisión como las conocemos, los LEDs, los plasmas, estas televisiones grandes digitales de pantalla plana, o en el caso que no puedan adquirir una televisión de este tipo, efectivamente un decodificador, que es un convertidor que puedes conectar a tu televisión analógica de siempre y con el cual puedes disfrutar de esta misma televisión, obviamente sin todas las ventajas que podría darte un televisor digital. Y hay un tema todavía mucho más importante, vamos a decir, un tercer ingrediente que viene a hacer ruido a esta ecuación y son las antenas, ¿no? La gente piensa que al comprar la televisión digital va a llegar a su casa, la pone y ya la hizo, pero sí necesita una antena que no necesariamente se llama antenas digitales, no necesariamente es una antena digital, pero sí es una antena que le va a permitir que su televisión se pueda sintonizar mejor las señales, ¿no? Que puedan llegar las señales con una mejor intensidad y le permita disfrutarlas de una manera mejor. Entonces, el reto sí está en que la gente sepa, conozca qué es esta tecnología y qué es lo que debe de realizar. ¿Cuál es la diferencia entre lo analógico y lo digital, María? Mira, lo primero es la tecnología, obviamente, ¿no? O sea, estamos hablando ya de un sistema que veníamos de una televisión antigua, la televisión de toda la vida que se estaba transmitiendo de la misma manera. No había habido un avance más allá del cambio de la televisión de blanco y negro a la televisión a color. No habíamos tenido un avance importante en términos de transmisión en televisión, ¿sí? En primer lugar, estamos hablando ya de una transmisión digital, ¿no? Como es nuestro mundo hoy en todos los demás servicios, sobre todo en telecomunicaciones que utilizamos, ¿no? Y esta nueva tecnología conlleva de por sí unas ventajas y beneficios. Por una parte, todas se traducen en beneficios al usuario, ¿no? A las audiencias en este caso, porque estamos hablando de un mejor aprovechamiento del espectro, en donde antes transmitías una sola señal analógica, hoy en día puedes transmitir diferentes programas o diferentes canales de programación. Esto permite que la gente pueda ver en su hogar, sin tener que pagar un servicio de televisión restringida, una mayor cantidad de ofertas programáticas, ¿no? Habla de una diversidad y una pluralidad en los contenidos que pueda tener el televidente. Por otro lado, hablamos de la calidad. La señal analógica estábamos acostumbrados, y muchos hogares lo vemos, en que se recibía una señal con una nube que le llamamos la niebla, que en muchos casos se adivinaba que estaba ahí detrás una imagen que se movía para un lado para el otro. Digo, hay hogares donde se veía muy bien, obviamente, y con una calidad de audio, pues también no tan apta, ¿no? Y se acostumbraba mucho la gente a oír la escena realmente, ¿no? Yo muchas veces hago burla de ciertos personajes de telenovelas que digo que algunas señoras los conocen por las revistas, porque realmente en la telenovela nunca alcanzaron a apreciarlo en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, la televisión digital tiene entre sus beneficios una calidad de imagen sin igual, incluso no hablando de HD, no hablando de alta definición. Incluso si hablamos de un estándar, estamos hablando de una calidad mucho mejor que la analógica, ¿no? Y una calidad de audio que definitivamente no tiene igual.
además de todo esto, puede tener servicios adicionales, servicios que estamos acostumbrados a disfrutar efectivamente en la televisión de paga y en la televisión por cable o satelital, cosas como la guía de programación, ¿no? Actualmente tú ves la televisión y porque ya sabes qué programa sigue o porque te sacaron un anuncio comercial, lo puedes asumir. La tecnología digital te permite enviar a todos estos usuarios y que al mismo tiempo ellos lo reciban en su televisor la información sobre la parrilla programática que cuenta cada uno de estos canales, ¿no? Y tiene otros tipos de servicios, cosas como el closed caption, ¿no? El subtitulaje para personas con alguna deficiencia auditiva o visual, ¿no? Entonces, sí trae y conlleva muchos beneficios para la sociedad y también trae muchos beneficios para los concesionarios en el sentido de que pues, la tecnología digital a nivel transmisor pues, consume mucha menos energía, por ejemplo. También les va a permitir meter más canales, ampliar sus ofertas, ¿no? Entonces, creo que es un ganar-ganar por donde se vea, ¿no? Una de las grandes ventajas del apagón digital, o apagón analógico, perdón, para abrir la televisión digital, va a ser que va a haber mayor número de canales y esto indudablemente debe llevar a una mayor competencia. Aquí yo quisiera saber cómo va a ocurrir esto. Vamos a tener, ahora se pueden enviar más canales por el mismo mecanismo. Entramos, por ejemplo, nosotros, ¿qué otros canales que ahorita no se están pudiendo ver en distintos lugares se van a poder ver? O si alguno de los canales comerciales se va a multiplicar en distintos espacios. ¿Cómo se está planeando esta parte? Mira, la multiprogramación hasta el día de hoy ya es factible. En la política anterior de TDT se hablaba de una toma de nota, es simplemente un aviso que se le daba a la autoridad de que iban a hacer multiprogramación. Un caso claro de la multiprogramación es el propio Canal 11, ¿no? Sí. Canal 11 transmite su canal 11.1 y un canal 11.2 con una programación dedicada a los jóvenes y a los niños, ¿no? En ese sentido, muchas televisoras ya hoy en día ya cuentan con la posibilidad o una autorización mediante esta toma de nota para proveer esta multiprogramación y ya lo están haciendo. Lugares en donde a lo mejor un concesionario comercial contaba con 2 estaciones nada más y realmente en otros lugares tiene otra tercera o hasta una cuarta señal, aprovecha y en ese lugar mete multiprogramación ese contenido. Claro que es una mejor oferta para esa población porque a lo mejor hasta ese momento recibía 2 canales por parte de ese concesionario, hoy en día puede recibir 4 canales. Perdón, María, ¿hay la obligación por parte del proveedor de televisión restringida de que esos canales secundarios, llamémoslo así, se transmitan o esto está en función de lo que quiera hacer el proveedor de televisión restringida? Mira, en base al Most Carry Most Offer que se autorizó el año pasado, que emana también de la Constitución y de la misma Ley Federal de Telecomunicaciones, el año pasado un instituto sacó unos lineamientos específicos para el Most Carry Most Offer que obligaba a subir todas las señales en multiprogramación. Estos lineamientos fueron previos a la emisión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y esta ley ya emitió disposiciones en este sentido distintas, vamos a decirlo, ¿no? Sí habla de que multiprogramación, hablando de señales concesionadas, tendrán que ser aquellas con mayor rating, por ejemplo. Habla que en el caso de las instituciones, como lo es el Canal 11, públicas federales, se deberá de preguntar, en el caso de no tener capacidad, en caso de que el operador, el concesionario de televisión restringida no tenga la capacidad, deberá de preguntar, ¿no?, al medio cuál es el que desea que sea subido, ¿no? Por ejemplo, si llegara al caso que un cable operador no tiene capacidad técnica, ¿no?, que también puede ser y es previsible, de meter todas las señales multiprogramadas, por ejemplo, en el caso del 11 preguntaría, oye, no tengo la capacidad, tendrá que acreditarlo, obviamente, no es nada más un dicho, y entonces el 11 podrá decirle, oye, pues prefiero que pases el 11.1 o el 11.2, ¿no? Okay. Todo esto actualmente en diciembre se hizo una modificación a aquellos lineamientos precisamente para ajustarlo a lo establecido en la nueva ley, lineamientos que ya terminaron su consulta y que están próximos a ser emitidos. Oye, María, creo que se ha generado alguna confusión con el asunto de la señal digital y el tema del Internet. A mí me ha tocado escuchar gente que dice, bueno, ahora que les sustituyan o que le den una televisión con capacidad digital, quiere decir que va a tener servicio de Internet. ¿Qué tanto la digitalización facilita el acceso de Internet a la población? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la población para efectivamente disponer de ese servicio?
Mira, no, actualmente lo que se conoce como televisión digital terrestre no está proveyendo ni va a proveer un servicio de Internet. A lo mejor la confusión viene un poco por los dispositivos que ha estado entregando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su programa encaminado a lograr una penetración de receptores digitales. Y estos dispositivos parece ser tienen un tipo de conexión que permitiría en un momento dado darles Internet a esas televisiones, pero como un servicio independiente al que es la radiodifusión. ¿Sí? Actualmente a nivel radiodifusión los 6 MHz se utilizan únicamente para dar este servicio y los servicios adicionales que vienen implícitos en el mismo, ¿no? Como es este caso la guía de programación, pero no hay posibilidades por medio de TDT hoy en día de que estén recibiendo Internet en sus hogares. Ahora, no es real. María, en ese mismo sentido, cada vez que se ha hecho el apagón analógico en determinadas ciudades, hay ciertas resistencias. ¿Quiénes pues serían aquellos que están interesados en que esto no funcione? Porque parecería ser que esto es un ganar-ganar y sin embargo, pues en cada lugar donde se produce esto aparecen ciertas resistencias de aquellos que o no les avisaron o la entrega de televisiones no se produjo. Ahora se dice, no hay que entregar ahorita televisiones porque es periodo electoral. ¿Cómo funciona eso? Mira, el programa ahora sí encaminado a lograr esta transición digital en el 2015, pues tiene diferentes actores, ¿no? Por un lado está la Secretaría que lleva toda esta parte de la entrega de las televisiones, la Secretaría de Desarrollo que determina quiénes serán esos hogares que recibirán el televisor, y el instituto en específico tiene la atribución y la obligación de ver que los concesionarios hagan las inversiones y transiten a la televisión digital y por otro lado informar a toda la población, ¿sí? En el caso ahorita de los tres ciudades, por decirlo de alguna manera, son 14 señales las que se apagaron en la zona noreste del país. En este caso, el instituto, una vez que recibe la notificación, por ejemplo, de la Secretaría que le dice llegue al 90%, verifica que existan las transmisiones que garantizan y su mayor preocupación y ocupación fue dar a conocer a toda la población que esto iba a suceder y cuándo iba a suceder. ¿Por qué? Porque precisamente si la población no está enterada, no sabe cuál es la fecha en que se va a pagar y no toma las previsiones necesarias, pues efectivamente el día que de sorpresa llegan a su casa y no pueden ver su telenovela favorita, el noticiario o el fútbol del fin de semana, ¿no? Pues obviamente hay un malestar, es lógico. Y el principal malestar debe ser, pues nunca lo supe, nunca me lo dijiste. Entonces, nuestra mayor ocupación y preocupación, y es un poco en gran medida lo que hicimos ahora en el norte, es campañas informativas muy importantes, estar ahí diciéndoles cuándo va a suceder, qué va a pasar y qué deben de hacer. Te quiero comentar que a diferencia de lo que a lo mejor sucedió en su momento en Tijuana, en este caso, en estas 3 ciudades, el apagón fue, la verdad, bastante pacífico, vamos a decirlo de alguna manera. Las televisoras apagaron en tiempo y forma, estaban las señales digitales al aire, entregaron sus televisiones como lo tenían que entregar, y nosotros nos ocupamos también de ver junto con la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, que efectivamente en las tiendas, en estos lugares, hubieran los equipos necesarios, ¿no? Que si la gente necesitaba ir a comprar un televisor, encontrara televisores, encontrara promociones, encontrara decodificadores, igualmente antenas. Creemos que si buscamos y logramos tener como todo el panorama perfectamente cubierto, pues no debe de ser realmente un problema, ¿no? María, ¿qué pasa con el espacio analógico? ¿Ya lo apagaste y ese quién se lo queda o ya se desecha o qué? No, pues el espectro se reutiliza, ¿no? Ahí sí que... ¿Quién lo utiliza? O sea, ¿para qué sirve? En el momento en que apagan las estaciones, y es una pregunta que luego nos hacen, ¿ya les regresaron el espectro? Pues no, el espectro no nos lo pueden poner en una cajita, llevarnos y regresarnos, bueno. ¿Verdad? Estaría buenísimo, pero no. Su autorización para darles una asignación, un par digital, ya llevaba implícito, y la propia política, la ley, incluso lo dice que tienen que regresar el canal que desocupan, es decir, el analógico. ¿Y cómo lo regresas? Pues apagando tu señal. En el momento en que ya no lo estás usando, ese uso ya pasa, la posibilidad y la manera de administrarlo pasa al IFETEL. Exactamente. Hay que tomar en cuenta algo muy importante. El apagón analógico en el país nos va a permitir liberar la banda de 700, ¿sí? Una banda que está destinada a dar todos estos servicios de banda ancha para la red compartida, ¿sí? Entonces, esas frecuencias que estaban arriba del 51, ¿sí? Todas esas frecuencias ahora se reservan,
¿sí? Para este uso de la banda de 700, y lo que se hace con el resto pues será reasignarlas, ¿no? En su momento habrá pues otras licitaciones como hay actualmente la de las 2 cadenas, ¿no? Y también se podrán hacer ajustes al interior incluso de los propios canales asignados, bajar canales que están arriba en la banda de 600, aunque todavía no hay una política de liberación hacia esta, pero bueno, se podrá reasignar también estos lugares, ¿no? Mayor competencia, sin duda alguna, a partir de esta presencia de televisión digital. Mayor competencia por cualquier lado, ¿no? Mayor competencia por el mismo uso de multiprogramación, mayor competencia porque podremos darle más uso al espectro que se libera, mayor competencia porque hace viables las 2 nuevas cadenas que se están licitando hoy en día, ¿no? Mayor competencia y creemos que muchos beneficios para todas las audiencias. Bueno, pues ahí está. Esperemos que esto haga cambiar, sin duda, también buena parte de la televisión mexicana. María Lizárraga, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFETEL. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ezra. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que pese a la situación compleja que se vive en Guerrero y en Michoacán, las elecciones de junio próximo se van a realizar en todo el país tal como está previsto. Expresó que el objetivo es que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades, el INE y el gobierno federal garanticen un adecuado proceso electoral. Bueno, pues sí, sin duda alguna, los que salieron asustados son nuestros amigos del Instituto Nacional Electoral, porque pues se vuelve a repetir un poco lo que sucedió también hace unos 2 o 3 años en Michoacán, cuando los propios empleados empleados del Instituto Federal Electoral que trabajaban ahí eran secuestrados por las bandas de criminales. Ahora, pues esto se traslada al caso Guerrero, en donde esta pues acción político, le llamarían algunos político delincuencial, de los señores de la coordinadora, pues han incendiado camiones, han tomado instalaciones del Instituto Nacional Electoral y abiertamente plantean que no están dispuestos a que haya elecciones bajo el tema de los jóvenes de Ayotzinapa y ahora además añadiéndole el tema de la reforma educativa porque pues comenzó a funcionar a partir del 1 de enero de este año, en donde pues el dinero que me recibían, que antes se los daban los gobernadores y con ellos hacían lo que se les pegaba la gana, ahora lo reciben directo del gobierno federal y el asunto ya no está tan fácil de maniobrar en términos de quedarse con esa lana, Macario. Sí, está muy bien que el secretario de Gobernación diga que se van a llevar a cabo las elecciones, ahora quisiéramos que cumpla, porque no está sencillo. En Michoacán yo creo que el problema es relativamente menor, comparativamente. Me parece que el Estado está en general funcionando un poco mejor, ha servido el tiempo que estuvo el comisionado, ya los candidatos de los partidos que ya empezaron a decir que se vaya el comisionado, pero es parte de la discusión electoral, no creo que tenga mucha importancia. A lo mejor algunas casillas no se instalan, pero en general creo que va a funcionar. Guerrero es un problema totalmente distinto, ahí la coordinadora, como dices, ya anunció que no quiere elecciones, que ellos controlan más de la mitad de los municipios, que van a empezar a cobrar impuestos, de hecho. No sé qué más evidencia se necesita de que esta es una organización delincuencial que finge ser parte de un sindicato de maestros, y me parece que aquí debería actuar el gobierno de alguna manera. No lo han hecho para garantizar el tránsito por las vías federales de comunicación, no lo han hecho para garantizar la seguridad del Congreso local o de los funcionarios del INE, entonces no sé por qué lo harían para garantizar las elecciones. Entonces, hasta ahorita esta oferta del secretario de Gobernación me parece correcta, pero dada la historia que tenemos, pues no la va a cumplir porque no ha cumplido nada. Bueno, yo creo que ahí, Mauricio, el problema también radica en hasta dónde se puede directamente llegar o qué línea se puede traspasar entre el obligar a cumplir la ley y la negociación política. Aquí creo que estamos jugando a algo que es bastante complicado en el terreno político, que son, pues, midiéndole hasta dónde cada quien puede maniobrar, ¿no? Generan los señores de la coordinadora una acción ilegal de golpeo, de incinerar camiones, quemar lo que sea, tomar, golpear, etcétera, y esperan la reacción. En función de que el gobierno dice no vamos a caer en la provocación, se les deja o se les controla, y esto es una escalada finalmente que termina en un aumento a veces del potencial de la coordinadora.
por supuesto que los mismos señores de la coordinadora no están en condiciones de llevar esto a sus últimas consecuencias, que es lo que han planteado, su revolución para tirar al gobierno, instaurar un gobierno socialista, etcétera, etcétera, que ya lo han dicho abiertamente, y el gobierno tampoco dice siempre voy a aplicar la ley, etcétera, pero finalmente no entra en una acción, claro, en el contexto de toda la violencia más el tema Iguala, de tratar de reprimirlos en ese momento y en medio de esa discusión con respecto a la aplicación de la reforma educativa, de la reforma laboral educativa. Yo creo que esto tiene que ver con pues, una toma de decisiones que de alguna manera tendrá que darse, si no es hoy, será en un mes o en 2 meses, de hasta dónde puedes dejar que estos grupos que de alguna manera rebasan ya no solo el límite de lo legal, sino el límite de lo que políticamente puede aceptar un gobierno y a partir de ello poder actuar. Pero lo legal también es, yo lo pondría en primer lugar. Me decía un amigo, bueno, México se ha distinguido últimamente por ser un país en donde cada vez más me parece que se violan las leyes. Me decía un amigo que pues ya la única ley que nos falta violar es la de la gravedad y en una de esas hasta le hacemos el intento. Y la verdad de las cosas es que esto es una muestra de que efectivamente con la idea de no, vamos a decir, violentar más la situación que ya en el caso de Guerrero es dificilísima, en el caso de Michoacán también es difícil, en el caso de otras entidades federativas, no se emprende la acción legal. O sea, el gobierno teme utilizar sus facultades, las facultades que le confiere la Constitución, que le confiere el marco legal, para que se respeten las leyes. Entonces, efectivamente, grupos como la CETEC pues ven esto y lo que sucede pues es que les generas un incentivo para que sean todavía o cada vez más agresivos. A mí me parece que eso realmente no lleva a buen fin. Entiendo por qué el gobierno quiere ser prudente, pero al mismo tiempo pues tiene que marcar un límite porque si no la cosa se complica. Bueno, este es con el tema de la CETEC. En el caso de las elecciones, sobre todo en Guerrero, pues yo veo que puede haber otros problemas ¿no? de falta de seguridad para que se lleve un proceso electoral, desde pues la manera como algunos grupos criminales puedan infiltrar ¿no? a los candidatos locales, puedan influir en eso. Se está tratando de evitar que eso ocurra, pero pues no hay ninguna garantía de que así suceda. Y cuando se empiecen a dar las campañas, creo que el tema de la seguridad de las campañas, de la seguridad de los eventos públicos y eventualmente de la seguridad de la realización de las elecciones, pues en muchos municipios de Guerrero está muy cuestionado. Yo no soy partidario de que se suspendan las elecciones, pero lo que sí me parece es que hay una fragilidad enorme en el caso guerrerense para que éstas se lleven a cabo. Me parece que sería peor que no hubiera, pero porque no habría un sustituto. Pues digo, ahí alguien tendría que tomar en control del Estado y no solamente del Estado, sino de todas las localidades. Yo sí creo que generaría muchísimos más problemas de los que existen actualmente. Pero lo que es un hecho, pues es que Guerrero como va no presenta buenos augurios. Yo creo que aquí hay algo que vale la pena complementar. Decía Mauricio que se están violando las leyes más que antes. Yo tengo dudas al respecto. En general, en México nunca hubo leyes durante el siglo XX, nadie les hacía caso, pero también nadie esperaba que se cumplieran. Ahora esperamos que se cumplan y no se cumplen, y efectivamente hay algunas cosas en donde tenemos mucho más violaciones de la ley que antes. Por ejemplo, las tienen que ver con la seguridad patrimonial y física de las personas. Ahí sí se ha deteriorado significativamente. Para que puedas tú lograr que se cumpla la ley, hay dos caminos. Uno es obligando a todo mundo por la fuerza y el otro es obligando y convenciendo, y esa es la parte de la política. Aquí es donde efectivamente lo que tú decías ahorita tiene que ver qué tanto obligas y qué tanto la negociación política. El problema que tienes con Guerrero es que lo tienes que mover prácticamente de un terreno, un espacio geográfico en el cual no hay ninguna modernidad, lo tienes que mover
mover 200 o 300 años para que tú puedas tener Estado de Derecho. Eso es lo que está bien complicado. A lo mejor los amigos del auditorio no lo saben, pero Guerrero es la peor entidad en materia económica por mucho. En Guerrero solo el 8% de la población trabaja de manera formal para la iniciativa privada. Todo el resto o trabaja para el gobierno o es informal o trabaja en agricultura de autoconsumo. Es decir, la parte de generación de riqueza en Guerrero cubre solo al 8% de la población. Pues así está dificilísimo que eso funcione y no va a cambiar a menos que tú transformes las reglas sobre las cuales se mueve el Estado, porque ellos han insistido siempre, es que por ser pobres actuamos así. No, por actuar así es que son pobres. Y eso es lo que hay que corregir. Y como bien dice Mauricio, ¿cómo le haces? Pues, tomando el control de todo el Estado o tratando de que las elecciones se vayan combinando con otras medidas, ¿no? Ahora, el tema es muy claro para el Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba lo dijo abiertamente. Nosotros tenemos todo listo para entrar, pero no vamos a poner en riesgo a la gente. O sea, sí, ellos no pueden ir y entrar a una u otra localidad en donde haya gente que los pueda o secuestrar o incluso matar a los propios funcionarios del instituto. Creo que el mensaje es muy claro, es gobierno estatal, que no existe, de hecho, que está totalmente perdido en medio de toda la crisis de inseguridad, y más que nada gobierno federal, pues tendrán que establecer, yo no sé si con Policía Federal o con el propio Ejército, pero ya no es solo el día de la elección, sino cómo haces campaña en ese tipo de estados. Es que ¿Cómo generas esto? Esto está digamos, en la dinámica propia de la salida de Ríos Peter, por ejemplo, decir, yo de aquí me voy, ahí se ven. Y por otro lado, estas negociaciones de las que ya hablamos en programas anteriores entre los grupos de Eladio Aguirre Rivero y el propio grupo de Figueroa, etcétera. O sea, las fracturas dentro de la clase política guerrerense, pero va a tener que darse este fenómeno de campañas electorales vigiladas por aparatos de seguridad, porque de lo contrario será imposible. Pero es que ese es exactamente el punto. Mira, el día de la elección es muy importante y por supuesto preservar la seguridad de los funcionarios del INE es fundamental. Pero la campaña dura 3 meses. ¿Cómo vas a proteger en los actos de campaña en donde pueda haber una localidad en donde, donde haya, por ejemplo, grupos de gente mala, o sea, criminales, que no estén de acuerdo con el candidato porque lo ven opuesto a sus intereses? ¿Cómo le das la seguridad a la gente para los actos de campaña? Para que lleguen no, pues ahora sí que a vender sus ideas, a decir cómo van a hacer que las cosas mejoren en Guerrero. ¿Cómo proteges ese tipo de situaciones? A mí me parece que la propuesta y el objetivo del secretario de Gobernación es muy bueno y lo comparto, pero pues ¿cómo le van a hacer? Porque no es solamente el día de la elección, es durante toda la campaña, en todos los municipios, en todas las localidades y en todos los actos de campaña. Y tan es todo este proceso que el INE no ha podido arrancar el proceso electoral al mismo ritmo que en el resto de las entidades. Ese es el problema que han tenido hasta ahorita y por eso dijo el presidente del instituto lo que dijo, es decir, sí están en riesgo físico las personas que se dedican a esto porque los señores estos que dicen ser maestros, pues los han puesto en humillación pública y en riesgo de su seguridad. Entonces sí es un problema serio, ¿no? Bueno, ahí está el tema, nos dará todavía para hablar mucho de ello. Vámonos a una pausa de regreso, pues los datos económicos de inicio de año, recaudación fiscal, por supuesto caída de petróleo y ahora una inflación que empieza a caerse. Esto es Dinero y Poder. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, admitió que la caída en los ingresos petroleros genera una presión sobre lo que se pueda recaudar este año. Sin embargo, informa que la meta de recaudación es de 2 billones de pesos, unos 150,000 o 146,000 millones de pesos más de lo que se tenía programado en la Ley de Ingresos 2014, lo que pues genera algún tipo de presión. Otra vez el tema, y creo que esto es importante plantearlo, la reforma fiscal le dio ingresos al gobierno, no solo la reforma, sino incluso las medidas de presión, de buscar contribuyentes que engañaban o que falsificaban facturas o que simplemente reducían su aportación, digámoslo así, pues le ha dado una capacidad de recaudación que no se había visto nunca en nuestro país, sin duda alguna. Esto, por supuesto, viene ligado al otro tema, que es la caída de ingresos para 2016, en donde pues se sigue diciendo que bueno, pues se va a ajustar, está duro el ajuste que se tendría que hacer, a menos que con un crecimiento de la economía del 3 o 3,5% para este año, logres también recaudar todavía más y vayas en línea en esta tendencia de cada vez depender menos del precio del petróleo, ¿no, Mauricio?
Sí, yo, Franca, mira, déjame ubicar lo de las cuentas fiscales y luego este asunto, pues yo lo escuché por ahí, lo leí en algunos diarios, de que Hacienda va a tratar de compensar con mayor recaudación tributaria lo que está perdiendo de petróleo. Me parece que eso no tiene sentido, pero ahorita comento por qué. Efectivamente, la recaudación en 2014 se elevó por lo que tú dices, porque aumentaron los impuestos, pero también aumentó el cobro. Las cifras son clarísimas. Con los reportes de Hacienda sabemos que entre enero y noviembre la recaudación de los impuestos que no tienen nada que ver con el petróleo, o sea, el IVA, el impuesto sobre la renta sobre todo, creció 11%. La economía creció al 2%, entonces recaudaste a un ritmo 5 veces más. Creo que eso habla bien de la parte de Hacienda que se encarga de recaudar los impuestos. No es agradable, la gente está enojada, los empresarios están molestos. ¿Por qué? Pues porque están pagando proporcionalmente más impuestos de lo que les está creciendo sus ventas o sus utilidades. Pero eso pasó en el 2014 por esa razón. En este año ya no hay un incremento de impuestos, ¿no? Se mantuvieron más o menos iguales, subió un poquito el precio de la gasolina, pero hasta ahí. Entonces, seguramente Hacienda va a hacer un esfuerzo por fiscalizar mejor, pero creo que ya no va a tener los mismos efectos que tuvo el año pasado. Entonces, en ese sentido, el potencial para recaudar más, bueno, para ubicarlo, el año pasado este esfuerzo de fiscalización le rindió 200,000 millones de pesos. No le va a rendir otros 200,000 millones de pesos este año. Pero es que este año tampoco necesitas hacerlo así, porque este año lo que vas a perder por el petróleo, en el peor de los casos anda en el orden de 100,000 millones de pesos por la famosa cobertura, que es un seguro con el que se protegen los ingresos. Pero insistimos una vez más lo que ya hemos dicho aquí, el gobierno se va a ahorrar dinero en la importación de gasolinas, de tal manera que pierde ingresos sí, pero también reduce sus gastos, porque es Pemex el que importa las gasolinas en este país, y entonces las finanzas públicas, el efecto neto es cero, prácticamente cero. Entonces, no hay esa necesidad de compensar. O sea, creo que para cómo están las cosas, la economía apenas repuntando y pues no escuchar de algunos funcionarios públicos que van a seguir sobre la vía de cobrar más impuestos a los que siempre pagamos impuestos, pues en lugar de mejorar el ánimo lo deteriora y es completamente gratuito. O sea, no es necesario pues para este año. Para este año, bueno. Sí, sobre todo electoral, no es necesario andar hablando sobre el tema, eso es lo más importante. ¿Qué necesidad hay de poner nerviosos a los demás, como dice Mauricio? Yo insistiría que incluso la reducción del precio del petróleo no solo no tiene un efecto negativo sobre la recaudación, sino que puede mejorar los ingresos no de Pemex, sino del gobierno federal. Porque tienes cubierta una parte de tu producción con las coberturas a un precio que no es de $100, pero pues no es de 40 tampoco. Estás vendiendo las gasolinas como si estuviera a $100 el barril y lo estás comprando a 40 o a 50. Entonces vas a tener incluso ganancia con esto. Yo no le veo problema a las cuentas del gobierno este año. ¿No? En 2016, si efectivamente vamos a tener ya competencia en venta de gasolinas o ingreso de gasolinas del exterior que alguien pueda vender, entonces habría un problema, porque Pemex ya no podría, o el gobierno no podría mantener los precios actuales. Y eso es lo que reduciría sus ingresos. Pero a mí no me queda claro si ya en 2016 en verdad se va a permitir el ingreso de competencia o no. He escuchado que podría ser hasta 2018. Eso va a ser la gran diferencia en si necesita o no el gobierno. Este incremento en recaudación que comentaba Mauricio, 10% más de lo que crece la economía, significa que la recaudación de impuestos en México pasó a grandes números de 11 a 12% del PIB. El petróleo te da 6 puntos. Entonces, para poder cubrir esos 6 puntos, necesitarías incrementos como este durante un sexenio entero. Y eso no va a ocurrir, como bien decía, ¿no? Es decir, vas a tener todavía incrementos, creo yo que conforme el SAT vaya mejorando sus capacidades de fiscalización, todavía va a tener incrementos, pero no al mismo ritmo. Vamos a tener que tomar decisiones en algún momento futuro, no muy futuro, de qué vamos a hacer en materia de recaudación para compensar los ingresos petroleros que efectivamente se van
van a ir reduciendo en el tiempo. Yo creo que ya conviene discutir en serio los impuestos al consumo, ver cómo vamos a tener mejoras formas de recaudación. Lo de la participación de utilidades a trabajadores es un problema mayúsculo que nadie quiere discutir. Es decir, ahora que considera uno eso, el impuesto real que tiene una empresa en México, pues es 10 puntos superior al que tiene en otros países, y eso nos complica la vida. Entonces son cosas que hay que discutir, ¿no? Efectivamente, ahora veamos un poco el 2016, porque en el 2016 pues ya no existirán las coberturas, ya no se adquirieron, y no sabemos, nadie sabe en dónde se va a quedar el precio del petróleo. Entonces tenemos que hacer escenarios. Vamos a suponer que el precio del petróleo se quede entre 40 y 60 dólares. Me parece que es un rango razonable, ¿no? Bajo sin duda frente a los 90 dólares en los que estuvo la primera mitad del año pasado. Bueno, yo he hecho unos números preliminares que me dicen que si eso sucediera, el gobierno puede perder entre 8 y 14 mil millones de dólares de ingresos. Para ponerlo en términos de PIB, porque si no suena mucho dinero, es entre 4 y 8 décimas de PIB. O sea, tomamos el punto medio, vamos a decir, en el peor de los casos un punto de PIB y más o menos alrededor de medio punto, ¿no? Si consideramos pues, el escenario a la mitad. Bueno, ahí yo creo que la pregunta es, porque yo veo aquí a Macario muy animado como para que compensemos con mayores impuestos. Mira, uno de los factores que le ha restado competitividad a esta economía medido por los organismos que se dedican a esto, el Banco Mundial, el Foro de Davos y todos ellos, es precisamente que tenemos una carga impositiva muy alta. Eso ya se sabe, ya se ha dicho muchísimo. Entonces yo digo, oye, ¿por qué no he escuchado de algunos funcionarios públicos que digan pues que mejor le van a bajar al gasto? Bueno, no es cierto, lo dijo el secretario de Hacienda, nomás que no dijo a qué. Lo que me daría a mí temor es que le bajara al gasto a la obra pública, porque esa, pues sí hay muchos rezagos. ¿A dónde le bajan? No puedes bajar. Pues al gasto corriente. Bueno, ¿cómo no le puedes bajar? No se puede. Bueno, pues que si nos derrotamos de entrada, pues no lo vamos a bajar nunca. No es derrotarse de entrada, compara el gasto de México con el de cualquier país medianamente civilizado. México está 10 puntos del PIB atrás de cualquiera. Lo que estamos gastando en educación a duras penas alcanza, podríamos gastar mejor, por ejemplo, encontrando qué pasó con los 115,000 maestros que no existen y que se les está pagando. Eso es bajar el gasto. Sin embargo, lo que te estás gastando en seguridad pública, por ejemplo, necesitas multiplicarlo al menos por 5 para que medio alcance. Mira, entonces, a la hora que haces todos estos numeritos, yo sí creo que hay espacio. Gastar mejor, pero no menos, no veo cómo. No, claro, bueno, pues ¿qué es eso? Gastar mejor es gastar menos. Yo creo que sí hay espacio. México es el país de América Latina que más recursos le dedica a la educación, 6% del PIB. Y tú lo acabas de citar, el desperdicio que hay en algunos rubros de gasto público, digamos, es muy grande. Si se hicieran mejor las cosas, yo creo que, no vas a bajar el gasto público a la mitad, no, eso sí es una ridiculez, pero bajarle un 5%, encontrar ineficiencias de 5 a 10% en el presupuesto federal. Fácil. Sí se puede. Es fácil encontrarlas, ahora el problema es bajarlas. Si tú ahorita quieres, pero lo pongo muy sencillo, quieres hacerlo en educación, empiezas y lo que ocurre es una rebelión popular en Guerrero y te empiezan a quemar el Estado y acabas perdiendo más. No es tan sencillo. Lo que gastamos en educación efectivamente es lo mayor de América Latina, la mayor cantidad como proporción del PIB, pero también México tiene el segundo mejor sistema educativo de América Latina, con todo y que el nuestro es espantoso, los demás son peores. El único mejor que nosotros es Chile, y eso porque tiene una estrategia de educación que aquí no han querido implementar, que es el sistema de los vouchers, que podría resolver muchos problemas, pero aquí no se quiere porque pues es la educación pública que el Estado debe garantizar para que los vividores de Guerrero y Oaxaca sigan ahí. Ahora, el otro tema rápido antes que se nos termine el tiempo es el tema de la caída en la inflación. El día de hoy aparece el dato del INEGI con una caída en la primera quincena de enero y que te lleva la inflación anual a 3.08, básicamente por el tema del cobro o el ya no cobro de larga distancia. El tema de inflación en México, por supuesto, no es una variable importante, ahora no está pegando, digamos, pero también estaríamos pensando en que un crecimiento económico como el que se quiere para este año también pues tendría de alguna manera que impactar en el tema de aumento de precios. Mira, ya habíamos dicho, sí, pero no es, o sea, que aumenten los precios es sano siempre y cuando no aumenten demasiado. Ya lo habíamos dicho aquí, la inflación iba a bajar. ¿Por qué? Porque no hubo aumento de impuestos en el 2015, porque no nos
nos dieron un enorme gasolinazo ni deslices de aumentos de incrementos de precios de gasolinas mensuales. Aunque hubo un del aumento. 1.3%, que fue bastante moderado. En contrasentido con lo que está sucediendo en el resto del mundo, es cierto, pero bueno, fue moderado. Y la inflación pues ya estuvo un poquito mejor de lo que se esperaba, poco más de 3% a tasa anual. Quizá en la economía familiar todavía no se siente porque sobre todo el precio de la carne, los productos pecuarios subieron muchísimo, como 6 o 7% en esta primera quincena de enero, pero eventualmente eso va a aflojar. Entonces la inflación este año va a estar alrededor de un 3,5%, en uno de esos con suerte está un poco abajo de eso para al fin del año, y era más o menos previsible, y es una tasa de inflación razonablemente sana, ojalá fuera del 3%, pues un poco debajo de eso, pero vamos a decir que la inflación en México está bajo control. A ver qué pasa finalmente. ¿Qué pasó? Nada más para dejar claro que las reformas están funcionando de alguna manera. La reforma educativa está generando reacción de los maestros, la reforma de telecomunicaciones ya tuvo este pequeño impacto, la reforma financiera está permitiendo tasas de interés más bajas. Ahí va, ¿eh? Sí, ahí va. No todo se compone rápido. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Europa que hoy entra en una dinámica económica muy distinta a la que tenía hasta el día de ayer. Esto es Dinero y Poder. A partir de marzo próximo, el Banco Central Europeo empezará a comprar 60.000 millones de euros de deuda por mes. Esto hasta septiembre de 2016, informó en conferencia de prensa su presidente Mario Draghi. El objetivo es impulsar la débil economía de la eurozona, que enfrenta una inflación negativa y está muy lejos del objetivo del Banco Central de algo menos de 2%. Bueno, ahí está el tema, y creo que es importantísimo. Los suizos que habían estado pues apoyando al euro bajo el principio de que pues no bajaban su apreciación o no echaban a andar el mecanismo de apreciación del franco, que lo tenían ahí en 1.20, ¿no? Como tal, y ahí lo tenían, lo sostenían. De repente vieron que el señor Draghi dijo, pues ya pude brincar todas las trabas burocráticas y le voy a empezar a meter una cantidad de dinero impresionante como lo hicieron los americanos. Los ingleses. Los ingleses también. Y a partir de esto, el franco suizo dijo, pues ahí te ves. Y nos ponemos a la par. Ya está el franco suizo a la par del euro. Y ahora, pues los mercados hoy otra vez de fiesta, porque empezaron a imprimir euros. A ver si les va a funcionar. Ya lo hicieron los japoneses, lo hicieron los norteamericanos, lo hicieron los ingleses. Ahora a ver si a Europa le sale. Bueno, pues es que ya lo tenían que hacer, Ezra, porque déjame tomar las últimas cifras. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, primero porque la economía de la eurozona no está creciendo. Y ya son muchos años, de los últimos 5 años, en 4 de ellos, para la gran mayoría de los países de la eurozona, ha habido una contracción económica. Olvídate de que crezcan poquito, o sea, se han encogido. Entonces, bueno, pues se necesita dar un aliciente a la inversión, al consumo en los diferentes países de la eurozona. Bajaron las tasas, prácticamente están en cero y eso no sirvió. Entonces, bueno, lo único que te queda cuando las tasas de interés están en cero es echar a circular billetes para que la gente gaste y para que las empresas empiecen a percibir que venden un poquito más y entonces se reanime la cosa. Eso lo hicieron en Estados Unidos. Estados Unidos arrojó 5 trillones de dólares en el... trillones es 1 millón de millones, entonces es muchísimo, todo el dinero del mundo. Y ahora el reto de los Estados Unidos es recoger esos dólares. Por eso está la amenaza de que suban las tasas de interés en los Estados Unidos. Pero bueno, el Banco Central Europeo lo que hizo es esto. Imagínense 60,000 millones de euros por mes. Eso es un mundo de dinero de aquí hasta septiembre de 2006 y dice que si no le jala, no importa, que entonces se siguen con esto hasta que jale. ¿Y qué quiere? ¿Dónde van a estar las señales de jale? Cuando la inflación empiece a ser cercana al 2% anual. En diciembre pasado los precios, en lugar de subir, bajaron en la eurozona y ya hemos dicho aquí muchas veces que eso sí es como veneno para la actividad económica. Entonces, eso es lo que está sucediendo, pero claro, pues la consecuencia es que si hay esta cantidad de euros en la circulación, mayor cantidad de euros, pues se baja el precio del euro respecto al dólar, o sea, se devalúa. Ya estaba hoy en 1.14, que esto es prácticamente cuando apareció el euro por primera vez como moneda única, así se cotizaba, llegó a estar en 1.40, casi 1.50,
y tienes ahora Así una es. caída muy importante. ¿no? Solamente en el día de hoy se cayó casi 1.6, 1.7%. Eso es como de país emergente. Y la zona del euro es la segunda economía, tomada en conjunto, es la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos. Entonces, bueno, pero ¿en qué nos afecta a nosotros? Porque pues es que ojalá que le salga la jugada a los europeos. A nosotros sí nos afecta, y nos afecta desfavorablemente en el sentido de que muy probablemente con esto el tipo de cambio, o sea, la paridad peso-dólar se va a mantener alta todavía un rato más en México. ¿Y cuál es la razón? La razón es que al devaluarse el euro, todos aquellos inversionistas financieros que tenían sus valores, sean o no europeos, podría ser africano, australiano, chino, pero tenías inversiones en euro, se van al dólar. Y entonces al irse al dólar hay una corrida de fortalecimiento hacia el dólar que hace que las monedas de los países emergentes, y nosotros estamos en ese club, se mantengan, se deprecien. O sea, la paridad se mantenga relativamente alta. Entonces, ¿y por qué es eso? Pues porque los que mueven o movieron sus inversiones hacia dólares, simplemente por efectos de la depreciación del dólar respecto al euro, van a ganar dinero. No es por otra cosa. Entonces, mientras siga existiendo esa percepción, el dólar está fuerte y por lo tanto nuestro peso seguirá débil unos meses más. Hoy hubo recuperación incluso del mercado mexicano. Sí, pero eso es fuertemente. Es parte, digamos, de la noticia y la entrada. El problema, digamos, es a un mediano plazo. Así es. Y el otro punto, Macario, que creo que es importante tocar es, y además de esto, los Estados Unidos en julio, agosto, tendrán que subir un poquito la tasa de interés. O sea, imagínate lo que eso implica en términos de una mayor captación todavía de recursos frente a una Europa que está aventando dinero a lo loco. Creo que aquí hay un punto adicional que nada más comentar para complementar la información de por qué ahorita. Es porque el domingo hay elecciones en Grecia. También es importante hacerlo hoy y no después del domingo, porque en la elección de Grecia es muy probable que gane la izquierda más radical, Syriza, que ha estado anunciando que ellos se quieren salir de la eurozona. Esto reduce la necesidad de salirse de la eurozona para Grecia y probablemente tenga un efecto sobre la votación, pero en cualquier caso era mejor hacerlo hoy que hacerlo la semana que entra. La otra cosa que es importante es entender por qué se hace este tipo de cosas de soltar dinero para que la economía se mueva, lo explicaba ahorita muy bien Mauricio, y esto funciona o tiene lógica cuando tu caída económica es por un fenómeno coyuntural. Ocurrió algo que tumbó la economía, la gente deja de gastar y entonces se hace una dinámica que cada vez hace más chiquita la economía. Para evitar que esto ocurra, metes dinero, se empieza a nivelar y ya después se mueve solita. Esa es la idea. El problema que yo veo en el caso de Europa es que la caída no es coyuntural. El problema, en mi opinión, en Europa es un problema estructural. Es una economía que se ha venido agotando con el tiempo. Esto es muy claro en el caso de Italia. Si uno ve el comportamiento de la economía italiana, prácticamente en los últimos 30 años ha ido haciendo chiquita. No logran mantener el tamaño de la economía porque no están siendo lo suficientemente productivos. Lo mismo ocurre en Francia, que es una economía muy saturada por el Estado y el Estado no es muy eficiente y la han estado complicando todavía más. Francia no está creciendo. Entonces el motor que mantenía la economía europea creciendo era Alemania produciendo y España recibiendo turismo. Ahora con el dinero pues esperan que se muevan los demás. Yo creo que no se van a mover, yo creo que no va a haber un impacto positivo. Sí va a haber presiones inflacionarias, lo cual pues tiene su ventaja porque la deflación es un riesgo importante, pero si alguien espera que con esto Europa vuelva a ser un motor económico, yo creo que eso no va a ocurrir. Es muy diferente de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una dinámica de innovación muy acelerada en donde este apoyo financiero pues se permitió crecer rápido. Hay que aclarar un punto porque parece un tecnicismo, pero que es importante. En el caso de Estados Unidos y de Gran Bretaña, la mayor parte para echar dólares al sistema, lo que hace el gobierno, en este caso el Banco Central, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, es compra valores gubernamentales. Eso es fundamentalmente lo que hizo lo que se hizo en Estados Unidos. Pero aquí en este programa del Banco Central Europeo también se anunció que se van a comprar bonos privados. O sea, quiere decir que parte de estos euros extras que va a haber en el sistema económico en la eurozona van a ayudar al financiamiento de empresas, de algunas empresas o instituciones privadas. O sea, la idea es, con más crédito,
reactivar la actividad económica. No sé si les va a funcionar. A los japoneses, para empezar, no les funcionó durante muchos años. Pero, o sea, no está garantizado que funcione. Pero están haciendo, esa es la apuesta, están haciendo el esfuerzo. Y no funcionó en Japón por lo mismo que creo que no va a funcionar aquí, porque es un problema más estructural. Un último dato sobre lo que acaba de decir Mauricio de la compra de bonos y de papeles de los gobiernos. 80% del riesgo de esos bonos y de esos papeles los va a cargar el país que los emite y solo 20% van para el Banco Central. Esto es, si hubiera un default de alguno de estas empresas, alguien que no pague, lo va a tener que cubrir el gobierno del país que emitió, no el Banco Central. ¿Cómo se administra esto? Según entiendo, con un libro de 500 páginas que trae los detalles de cómo se va a administrar, nomás para que vean las dificultades que tiene Europa para hacer cualquier cosa. ¿Qué pasa si dentro de 4 o 5 meses los Estados Unidos dicen, bueno, nosotros ya nos está pegando la inflación, le subo una tasa de interés? Lo que tiene que pasar aquí es que tenemos que subir la tasa de interés. No, en México, por supuesto. Sí. Bueno, va a pasar lo mismo que está pasando hoy, se fortalece el dólar, se devalúa más comparativamente Europa y Japón y China. Para Europa sí sería un problema también bastante complicado el tener además ahora una presión mayor de flujo de capitales que se van a ir de la Por supuesto. Mira, porque fíjate que con lo que anunció el Banco Central Europeo en este día, por ejemplo, los daneses que no están en ese sistema del euro, tuvieron que bajar sus tasas de interés, porque si no lo hacían, los iban a inundar de capitales y ellos no quieren que los inunden de capitales. Entonces, el problema es que hay que coordinarse entre los diferentes países, no es de que cada quien haga lo que se le pegue la gana, ¿no? Entonces, efectivamente, Estados Unidos yo creo que va a tener que ser un poco más cauteloso para subir sus tasas de interés, pero es inevitable que la suba, porque ellos sí, la inflación ya les está acercando al 2%, que bueno, no es una cifra mágica, pero sin duda es una referencia que van a tomar. Perdón, para apoyar lo que decía Macario de la economía norteamericana, la estrategia norteamericana en energía ha sido quizá lo que ha transformado enormemente todo el modelo. O sea, una estrategia que funcionó muy bien porque el gobierno no se metió, hay que aclarar. Bueno, no se metió. Es muy útil eso, es muy útil. Mauricio González Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve, nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.